La palabra robot se acuñó en 1921 a partir de la palabra checa robora, que significa trabajo obligatorio. Desde entonces, el mundo del cine nos ha obsequiado una variedad de cuentos de ciencia ficción sobre estas creaciones tecnológicas. Los robots personales de hoy pueden hacer poco más que hablar, moverse y recoger objetos livianos. Con sus rápidos cerebros de silicio y sus cuerpos incansables, estas máquinas inteligentes serán capaces de trabajar las 24 horas del día, pensar creativamente y tal vez incluso actuar de manera independiente. Pero dentro de esos cuerpos metálicos, ¿realmente habrá un corazón? Acompáñenme a averiguarlo en esta historia sobre un robot ochentero que el mundo olvidó. Stephanie. Uh, Nice software. Boy, you sure don't talk like a machine. Hey, ¿qué onda mis queridos y nunca bien ponderados amigos cinéfilos? Bienvenidos a otro video de su canal Hablemos de Movies. Yo soy Toño Man y el día de hoy nos echaremos un clavado nuevamente en la muy querida década de los 80 para revisar esta curiosa película que se tituló como Cortocircuito y la cual fue estrenada más específicamente en el año de 1986. Fue dirigida por John Badham, que ya había realizado otras películas como Juegos de Guerra y Relámpago Azul. También la película fue protagonizada por dos actores populares de los 80s, como Steve Guttenberg y Ali Sheedy. ¿Pero de qué trata esta película? Bueno, pues todo empieza cuando unos robots sofisticados construidos por Nova Robotics hacen una demostración ante unos militares. Con un costo de $11 millones cada una, estas unidades móviles están equipadas con láseres letales que las convierten en máquinas de matar ideales. Cuando el número 5 es alcanzado por un rayo, funciona mal y escapa del laboratorio. Newton Crosby, quien originalmente programó los robots, y su socio Ben se dan a la tarea de recuperar a la fugitiva unidad denominada únicamente como número 5. Y mientras que un agresivo oficial de seguridad de Nova Robotics simplemente quiere destruir a número 5, al que considera un artilugio estúpido. Número 5 encuentra refugio con Stephanie, una chica que conduce una furgoneta de comida y cuyo hogar es un refugio para animales callejeros. Al principio, Stephanie piensa que número 5 es un ser extraterrestre. Más tarde, se da cuenta que número 5 es un robot fugitivo, pero es un robot que está vivo. La máquina de matar definitiva es ahora un pacifista que ya no quiere matar ni desmontar. No disassemble. Where are you going? Desde el principio, esta película se pone a tono con nuestro gusto por otras películas similares como E.T. y Los Goonies. Sin embargo, aunque esta es una comedia familiar, en ocasiones la historia intenta abordar, aunque muy superficialmente, temas más profundos y filosóficos, como el hecho de que si sería posible considerar a una inteligencia artificial como un ser vivo, explorando las posibilidades de que un robot adquiera conciencia y cómo reaccionarían los humanos. Este concepto ha sido explorado muchas veces antes y después, pero nunca con tanto corazón. Desde el principio, la actuación de Tim Blaney, el hombre detrás de la voz y movimientos de número 5, le da al personaje tal profundidad que pronto olvidas que es simplemente un accesorio controlado a distancia en una película familiar de ciencia ficción. Para casi todos los que ven esta película, los espectadores desarrollan una profunda conexión emocional con el personaje androide, lo que lo convierte en mucho más que solo metal y cables. Según el comentario en el DVD de esta película, número 5 fue la parte más cara de la película y requirió que se hicieran varias versiones del robot para diferentes secuencias. Casi todo lo demás en la película fue relativamente económico, lo que les permitió asignar tanto dinero como necesitaban para el personaje del robot. Número 5 fue diseñado por Sid Mead,
el futurista visual famoso por su trabajo en Blade Runner y Tron. La mayoría de los movimientos de los brazos de número 5 estaban controlados por un traje de telemetría llevado en la parte superior del torso del titiritero. Cada articulación del traje tenía un sensor separado, lo que permitía transferir los movimientos del brazo y la mano del titiritero directamente a la máquina. Su titiritero también le dio voz en tiempo real. El director creía que proporcionaba una interacción más realista entre el robot y los otros actores que poner su voz en la postproducción, aunque algunas de sus líneas fueron dobladas luego. Can you please tell us something about the Nova robot? Were you scared? No. Did he try to molest you in any way? No, he's not that kind of a robot. Do you know that there's... Algunas escenas entre Stephanie y número 5 fueron eliminadas del corte final, ya que sugerían algo más que una amistad entre ellos, y había cierta obsesión del robot por la chica que se podría malinterpretar, y esto hacía sentir muy incómoda a la audiencia en las primeras presentaciones de prueba. Pero contra todo pronóstico, número 5 logró colocarse entre los personajes robóticos más populares de la década de los 80s, junto a R2-D2, C-3PO, Terminator y otros. Y sí, al igual que muchas de las películas de su época, padece con el uso de estereotipos y algunos momentos bastante ñoños. Mix thoroughly. Pero su inocencia y su mensaje positivo de aceptación logran pasar por alto estos pequeños errores. Cortocircuito eventualmente generaría una secuela que, aunque carecía de la conexión emocional de la primer película, aún era divertida de ver. Es todo por esta ocasión, amigos cinéfilos. Si les gustó lo que vieron, por favor no olviden suscribirse, darle like, comentar y compartirlo en sus redes sociales. Y si no les gustó lo que vieron, de todas maneras, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Pero ya saben que siempre es un placer hacer videos para ustedes. Y no me queda más que pedirles que por favor se me cuiden mucho. Yo soy Toño Man y me gusta un chingo que hablemos de movies. ¡Hasta la próxima!